Que cuando pensamos en un delito, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cárcel, ¿verdad? Pero la realidad es que el sistema de justicia es muchísimo más complejo. Hoy vamos a abrir esa caja de herramientas que busca un equilibrio entre el castigo y la rehabilitación. Y vamos a ver cómo, a veces, un caso penal termina de formas que ni nos imaginamos. Y aquí va la pregunta del millón. ¿De verdad toda persona que comete un delito acaba sí o sí en prisión? Pues la respuesta, como vamos a ver, es un no rotundo. Y las razones que hay detrás de ese no son de lo más interesantes y nos dicen mucho sobre cómo funciona la justicia hoy en día. Esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, veremos esa justicia que va más allá de los muros de una prisión. Luego, nos meteremos con 3 alternativas concretas a una sentencia. Veremos por qué un caso puede simplemente pararse en seco y qué significa que se extinga la acción penal. Y muy importante, terminaremos preguntándonos, ¿y la víctima qué? Venga, empecemos con la idea principal, los sustitutos penales. Y ojo, que esto no va de impunidad, es más bien un cambio de chip. Son medidas que tienen los jueces para delitos leves, con un objetivo doble. Por un lado, aliviar la carga de las cárceles, y por otro, algo muy importante, evitar que gente sin un perfil peligroso y con buenos antecedentes acabe en prisión por un error puntual. Se apuesta por su rehabilitación. Pero bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues un juez no solo tiene las opciones de culpable o inocente, tiene, digamos, una caja de herramientas bastante completa para ajustar la respuesta del sistema a cada caso concreto. La primera herramienta es la suspensión de la ejecución de la pena. A ver, imaginemos esto. El juez dicta una condena, pongamos, de 3 años de cárcel, pero la deja como en stand-by. Esto significa que la persona condenada no pisa la prisión, pero a cambio tiene que cumplir unas reglas de conducta. Si durante ese tiempo no vuelve a delinquir, la sentencia se da por no pronunciada, como si se borrara. Esto se puede hacer con condenas de hasta 4 años y se mira mucho la personalidad del condenado. La segunda es la reserva de fallo. Aquí el juez va un pasito más allá, declara que la persona es responsable, sí, pero es que ni siquiera llega a dictar una pena. Lo que hace es fijar un periodo de prueba de 1 a 3 años. Si la persona se porta bien y cumple las reglas, el juicio se considera como si nunca hubiera existido. Esto se usa para delitos que en la ley tienen una pena máxima de 3 años. Y la tercera es la exención de pena. Esta ya es la más directa de todas, vamos. Para delitos muy leves, con una pena máxima de 2 años en la ley, si el juez ve que el castigo no tiene ningún sentido dadas las circunstancias, pues simplemente puede librar a la persona de cualquier pena. Es una facultad del juez para casos donde la sanción, la verdad, no aportaría nada. Venga, vamos a ponerlo todo en una tabla para que se vea clarísimo. La clave para entender la diferencia está en la base de la pena. Fijaos, la suspensión se basa en la pena concreta que el juez impone en la sentencia, pero la reserva y la extensión se basan en la pena abstracta, o sea, la máxima que la ley permite para ese delito. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo, que se borre una sentencia o que directamente sea como si el juicio nunca hubiera pasado. Vale, ya hemos visto qué pasa con las sentencias, pero ¿y si un caso ni siquiera llega a tener una? Hay situaciones en las que el proceso penal, sin más, se para. Esto pasa cuando el Estado, por así decirlo, pierde el derecho a perseguir ese delito. El concepto técnico es la extinción de la acción penal. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué iba el Estado a renunciar a su derecho a perseguir un delito? Pues vamos a ver las razones, que a veces tienen más que ver con la estabilidad social o el simple paso del tiempo que con la culpabilidad o la inocencia. Pues mirad, estas son las razones principales por las que un caso puede caducar, por así decirlo. La muerte del acusado, que el delito prescriba, o sea, que pase demasiado tiempo, una decisión política como una amnistía, que el caso ya esté juzgado y cerrado, o en algunos delitos muy concretos que lo decida la propia víctima. La primera causa es la más lógica en realidad. Como bien dice esta cita del doctor Roy Freyer, la muerte todo lo borra. El castigo es algo personalísimo, no puedes castigar a los herederos por lo que hizo otra persona. Así que, si el acusado fallece, se acabó. El proceso o la pena ya no tienen ningún sentido. Luego está la prescripción. Esto es literalmente como si los delitos tuvieran una fecha de caducidad. La idea de fondo es que, con el paso del tiempo, el impacto social de un crimen se va diluyendo, y el Estado considera que ya no tiene sentido castigarlo. Y claro, cada tipo de delito tiene su propio plazo. La cosa juzgada es un principio sagrado en derecho, vamos. El proceso es como se ve aquí. Hay una sentencia inicial, se puede apelar a un tribunal superior y al final se llega a una decisión que es firme. Pues una vez que se llega ahí, el caso está cerrado, para siempre. No se puede juzgar a alguien 2 veces por lo mismo. Es una garantía fundamental. Ahora hay que hablar de unos delitos un poco especiales. Pensad en los delitos contra el honor, como una difamación, o contra la intimidad. En estos casos, el Estado no actúa por su cuenta. Es la persona afectada, y solo ella, la que puede decidir si se pone en marcha la maquinaria judicial.
A esto se le llama acción privada. Y claro, si la víctima es quien tiene la llave para empezar el proceso, pues también la tiene para cerrarlo. Puede hacerlo de dos maneras. Por un lado, de forma unilateral, con el desistimiento, que es básicamente decir, hasta aquí hemos llegado, lo dejo. O por otro, puede llegar a una transacción, que es un acuerdo con la otra parte para zanjar el asunto. Hemos hablado mucho del castigo, del culpable, pero ¿qué pasa con la víctima? Porque todo delito al final genera un daño. Y aquí es donde entra en juego la reparación civil. La justicia penal no solo busca la sanción, sino también que se repare el perjuicio que se ha causado. Esta reparación, que se decide a la vez que la pena, tiene como dos partes. Primero, la restitución, que es devolver la cosa que se quitó o pagar lo que valía. Y segundo, la indemnización, que es una compensación económica por todo lo demás, los daños materiales, los morales, el lucro cesante, todo el perjuicio causado. Y aquí viene un detalle fundamental, que diferencia la pena de la reparación. ¿Os acordáis que dijimos que con la muerte la pena se acababa? Pues atención, porque con la obligación de reparar el daño no pasa lo mismo. Esa deuda civil pasa a los herederos del responsable. Eso sí, solo responden con los bienes que hayan heredado, no con su propio patrimonio. Pero la responsabilidad con la víctima, esa, perdura. En fin, que al final de todo esto queda claro que la justicia penal no es una autopista de un solo carril hacia la cárcel, ni mucho menos. Es un sistema lleno de matices que intenta equilibrar un montón de factores. El castigo sí, pero también la rehabilitación, la protección de la sociedad, el buen uso de los recursos y, por supuesto, reparar el daño a la víctima. Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Cuando la justicia elige uno de estos caminos alternativos a la prisión, ¿cómo podemos estar seguros de que el resultado es justo y reparador para todos los implicados? Sin duda, una cuestión clave para entender hacia dónde van nuestros sistemas penales.